Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver la siguiente partida, en este caso entre Krogius y Smyslov, en el 67. Bueno, vamos a ver un poquito la partida. Ya sabéis que Smyslov fue campeón del mundo. Nikolai Krogius fue también un gran maestro bastante importante, sobre todo en los 60, 70. Muy buen jugador. Muy buen jugador y tiene un libro, creo que es, si no me equivoco, un libro sobre psicología de ajedrez muy bueno, que yo lo he leído y está muy bien. Bueno, vamos a ver. Aquí, bueno, es una bogo india. Es una bogo india. Con el fin de 2. Bueno, la apertura. Bueno, esta es la variación de Smyslov. La apertura no me interesa mucho. Si bien es verdad, pues funciona. Aquí este caballo B6 es bastante buena jugada. Vemos un poco cómo se enfrentan, ¿no?, estos dos esquemas estructuralmente. Aquí hacen caballo por E4, las blancas, y se deciden a capturar ese peón. Si hiciesen la jugada B3 defendiendo al peón de C4, pues vendría la jugada caballo G5 y ya estarían ganando, porque realmente el caballo de H4, si os fijáis, se pierde. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Por eso la siguiente, por eso la jugada, ¿no? Por eso hace este caballo por E4, para poder recolocar su caballo en F3, si fuera el caso. Caballo por E4, alfil por, caballo por C4. Dame 2, D5, ataca al alfil y defiende el caballo. Alfil de 3, caballo de 6. Continúa con dama H5. Bueno, veis un poco el ataque, ¿no?, que intenta generar en el flanco del rey. Dama E7, torre F1. Han quedado dos estructuras asimétricas. Esto es interesante, sobre todo si se intenta ganar. En el cual bueno, si os fijáis, pues el negro tiene la columna semiabierta E y el blanco pues dispone de la columna semiabierta C. El blanco evidentemente va a querer intentar abrir la columna E en este caso, que es donde colocó la torre, porque la estima igual más importante, ¿no? Alfil E6, desarrolla el alfil y cierra la columna, de hecho. Torre a C1. El blanco, bueno, juega de forma natural realmente, ¿no?, porque está colocando sus torres primero en una columna susceptible de abrirse y luego en otra columna que está semiabierta, ¿no? G6, toca la dama. Esta jugada G6 en el libro de hecho no la analiza, pero me parece una maravilla de jugada, la verdad. Me parece una maravilla. Porque ahora mismo se da cuenta de una cosa, ¿no?, el negro, si os fijáis. Lo mal que queda el caballo. Este caballo realmente queda mal. Entonces, realmente, si el caballo se mueve, tendría que ser o a F3 o a G2, ¿vale? Y la dama tampoco está muy bien. Entonces, el hecho de atacar a la dama, ¿para qué sirve? Porque si la dama quiere seguir en posiciones activas, básicamente F3, ya le está quitando otra casilla a su caballo. Esto no sé, me parece bastante fino por parte de, bueno, claro, Smyslov. Aunque no lo dice en el libro, ¿no?, pero yo qué sé, a mí me acaba de llamar la atención. G6 y aquí hacen dama D1. Sí que comentan que en caso de dama H6, aquí está, bueno, se ve la finura, ¿no? Continúa con F5, amenazando un caballo F7. Yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo capturar piezas que están con poca movilidad. El otro día leía un artículo del gran maestro Stella, italiano, muy bueno, sobre este tema. Es curioso, ¿no? Porque igual la dama acaba capturada. Entonces aquí, caso de caballo F3, por ejemplo, podría seguir caballo F7 y si dama G7, enroque y después de algo como B4, torre de G8 y esa dama está cayendo, ¿no? Como van hilando fino. En ajedrez está lo que pasa y lo que no pasa.
cómo van hilando fino, ¿no? Por eso se atreve con esa jugada. Un jugador fino, 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 este hombre. Caballo por G6 sería la jugada principal, ¿no? Para evitar esa línea. Caballo F7, caballo por E7, caballo por H6, caballo por C6, B por C6, torre por C6 y rey E7. Y pese a que el módulo da igualdad, el libro dice que tienen ventaja las negras, porque el blanco le cuesta movilizar sus peones. Bueno, básicamente si lo que vemos es que el blanco tiene peones a cambio del caballo. De hecho, tiene, si os fijáis, 5, 6, 7 peones, o sea, tiene 3 peones a cambio del caballo. También es verdad que el alfil del negro es un alfil malo. Pero lo cierto también es que veo más fácil que el caballo se convierta en una pieza muy buena y sin embargo a los peones les veo difícil progreso. Una difícil progresión, ¿no? Que es lo que comenta aquí. En el 2 contra 1, en el flanco de dama, difícilmente lo podrán ganar. Y la mayoría que tienen en el flanco de rey, pues aunque son 3 peones aislados, los que tiene el negro, realmente defensivamente pues aguanta. Y el caballo ese va a ser una pieza, o puede convertirse enseguida en una pieza muy activa. Que sin dudas va a dar muchos problemas, porque además lo mismo que fastidia al alfil, que es que esos peones estén de alguna forma un poquito bloqueados o fijados ahí, eso que va a hacer que al caballo le dé puestos seguros de apoyo, ¿no? Y sí que el módulo da igualdad, pero yo creo que por temas tácticos y recursos tácticos que deben haber, que hacen que haya líneas críticas que le permitan una buena defensa o buenos recursos. Pero yo creo que a nivel humano, lo que dice en este caso los autores del libro de columnas abiertas, es bueno, muy lógico, muy lógico, ¿eh? No es nada que digan extraño, tiene todo el sentido. Tras G6, como estaba diciendo, tocando la dama se mete en D1. Aquí el Nikolai Krogius se da cuenta enseguida de los riesgos, ¿no? Se le avisa su sentido arácnido. Enroque, dama C2, torre F8. Bueno, pese a que la columna está semiabierta para el blanco, el negro se plantea abrirla. ¿Por qué no? Y para ello pone su torre. Caballo G2. Por algún sitio se tenía que recolocar el caballo. Si iba por F3, yo creo que era menos certero. Era menos certero. Cambio por G2. Bueno, veremos que tiene acceso a F4 tocando el alfil. Se puede intentar algún sacrificio, ¿no? Alfil F5, caballo F4, alfil por D3, caballo por. Bueno, y ahora el caballo pues tiene casillas interesantes, ese caballo blanco, ¿no? Torre 8, caballo F4 de nuevo, dama F6, torre F1, torre 7. Muy interesante, porque están los dos continuamente a ver cuál es la columna semiabierta que se abre. A nivel ofensivo y defensivo. B3, evita saltos del caballo, pero bueno, el caballo va a E4. F3, le va quitando esas casillitas. Si aquí el caballo, si hacían caballo D3, sigue un dama D5, caballo C5 y caballo por G3 le daría al negro una ligera ventaja. ¿Por qué? Bueno, veis que el caballo ha hecho una descubierta sobre la dama, ¿no? Si el blanco toma, el negro retoma con el caballo. Ningún problema. Y más no se puede hacer. Si se comiera el caballo, pues perdería la dama, ¿no? Pues hay que ir con cuidado con ese recurso táctico. Y después de caballo 4, pueden hacer F3. Bueno, F3, bueno, tiene varias, es una jugada con varias ideas, ¿no? Porque también abre un poco su segunda fila para su propia defensa. Caballo D6, caballo G2, caballo F5, G2, B6. Cualquier jugador aquí estaría hablando, bueno, esto va a ser difícil, vamos a hacer tablas, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Dama F2. Dama G5, una muy buena jugada. Jugador muy, muy fino. Bueno, aquí hay varias ideas. En caso de torre 2, pues caballo por D4. Y estaría con clara ventaja. Y también podría ser posible hacer aquí esta jugada es de F4.
donde el negro tendría una clara ventaja. Más que nada por la debilidad en E3 y por la casilla fuerte que le queda para meter una pieza, básicamente su caballo, en E4, ¿no? El blanco está muy constreñido en esta posición. Está muy constreñido. No tiene espacio, no tiene fácil, está defendiendo. Por eso después de G4, bueno, perdón, después de dama G5 juegan este G4. Bueno, intenta expulsar ese caballo. Utiliza sus peones para abanicar lo máximo posible y ganarle espacio. Está en un aspecto defensivo. Pero aquí el problema es que esto lo tenía calculadísimo y abre la columna con caballo por E3. Abre la columna, ¿no? Sacrifica y abre la columna, ¿eh? Y es de lo que estaba basando todo el rato la partida, ¿no? En conseguir abrir una columna. Una de esas columnas semiabiertas. Muy interesante. Si hacen F4, que alguien dirá, F4, tú, mira, quitamos a la dama de la defensa y se ha acabado. Pues tendrían dama por G4. Y ahora el caballo está clavado. O sea, aunque la dama no defienda directamente, hace que el caballo blanco no esté amenazando al caballo de 3. En este caso, el blanco amenaza con dos piezas, ¿no? Con dama y torre y se defiende con 2 torres. Bueno, otra idea. Oye, ¿por qué no caballo por E3? Porque tienen torre por E3. Y aquí la ventaja es muy clara. Con ese simple peón. Básicamente, en la simplificación, si ahora quitarais todas las piezas, si quitáramos todas las piezas que hay mayores, nos quedamos con un 3 contra 3 en el flanco de rey, ¿ok? Y un 4 contra 3 en el flanco de dama. O sea, y este peón, el peón de C6, que es el peón candidato, es el que avanzará generando un peón pasado. Lo cual, una vez los reyes estén un poquito más centralizados, va a ser lo que mate a las blancas, ¿no? Entonces ya se ve a la larga. Tras caballo por E3, optan al final por este H4, amenazando a la dama. Pero bueno, aquí vuelve a hacer de las suyas, ¿no? Sí que es verdad que si hiciesen dama H6, seguiría con caballo por E3, torre por E3 y G5, y aquí el blanco estaría ganando. Aquí ya sería distinto, ¿veis? Porque ya no clava ninguna pieza. Entonces dama H6 no sirve. Este dama H6 no sirve. ¿Pero qué encuentra aquí Smyslov? Pues la jugada caballo por G2. Bueno, brutal, ¿no? H por G5 y hacen caballo por E1. La dama y la torre quedan pasivas. Este es el problema. El dominio de la columna E y un activo caballo en E1. Y en cualquier momento las torres invaden la segunda fila, que ha quedado muy expuesta, porque como he abierto la segunda fila para poder defender, al final esa segunda fila, la séptima de las negras, pues hace que se alcance aquí una ligera ventaja que en manos de un especialista de finales, como en el caso de Smyslov, sobre todo de finales de torres, que sabía un montón. No hay tu día aquí. Dama G3, torre 3. Y continúa con dama F4. Caso de dama C7, tendrían caballo por F3. Rey G2, caballo por G5, dama por C6. Bueno, ha conseguido capturar ese peón que podía ser el peón candidato, ¿no? Pero aquí ya torre 8 y 4, le vienen todos los manes, ¿no? Tras dama por D5, torre por G4 y seguía con rey F2. Pero bueno, que aquí yo no apostaría en absoluto por las blancas. De hecho, el negro está totalmente ganando, ¿no? Bueno, simplemente puede seguir algo tan sencillo como un torre 6 y tras dama, por ejemplo, a 8, pues hacer rey G7. Y bueno, es que esas dos torres combinan muy bien. Y el caballo está ahí también. Al rey lo tienen muy collado, ¿no? Entonces yo creo que es bastante claro. Tras dama F4, C5 y crea un peón pasado, ¿no? El peón candidato que os decía antes. Y esa es la idea que tiene. Rey H1, la torre viene ya a invadir en la segunda fila, junto con la acción del caballo también. B por C5, B por C5. Tenemos ahí, hemos conseguido al final un peón pasado, que de momento está ligado también. Y bueno, vemos cómo sigue, ¿no? Dama D6, el peón avanza, se comen a este peón, pero seguimos avanzando. Dama D5, seguimos avanzándolo. La dama va de 7 y ahora sigue con este
brillante, caballo por F3. Tras torre por F3, D1 igual a dama. Y cuando toman, hacemos el doble. Dama por E1, torre por E1. Y tras rey G2, torre 5. Las blancas abandonan porque los peones pasados en el flanco de rey garantizan la victoria de las negras. Sí que es verdad que el blanco tiene el 2 contra 1 en el flanco de dama, pero no es suficiente. Para conseguir que eso sea efectivo, ¿vale? Deberían gastar todavía, ¿no?, un tiempo, 2 tiempos, tercer tiempo de ver qué hacer. Bueno, viendo lo que hiciera el negro, igual tienen que retomar. Entonces serían 3 tiempos, 4, 5, 6, 7 tiempos, ¿no? Y en esos 7 tiempos el negro tiene muy fácil para pararlo, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque el negro puede parar satisfactoriamente esto y acabar eliminándolo, y sin embargo el blanco va a tener muy complicado luchar con ese 3 contra 1 que va a quedar, porque este peón se pierde. Entonces va a quedar un 3 contra 1 y donde va a estar cómodo y va a ser fácil, ¿no? De momento las torres estarán en juego. Es verdad que a veces torre y 2 peones no ganan, pero en este caso sí, porque no son 2 peones. O sea, es un 3 con... No se puede simplificar, digamos, en la forma de contarlo, ¿no? Ese 3 contra 1 es más fácil que pasa a ser 3 peones pasados que no un 2 contra nada, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el ejemplo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.